Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos explorando cuevas, cimas y todo tipo de ruinas, recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenos, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante los restos perdidos, plantaremos nuestra hoguera, saludaremos y, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de grandes misterios. Y esta vez toca Shambhala, la ciudad intraterrena. Y bueno, para abrir el tema, mencionar que ya tocamos el tema de Agartha, que no el de Shambhala, hace un tiempo. Y creo que no como un episodio propio, pero sí en uno o varios como tema secundario. Pues la ciudad de la que vamos a hablar hoy, Shambhala, además de ser una atracción del parque de PortAventura, pues parece ser que es su ciudad principal, ¿vale? Entonces, las leyendas y relatos en culturas antiguas siempre mencionan lugares remotos o de difícil acceso que acogerían maravillosos escenarios o lugares secretos llenos de misticismo y enigmas. Ha habido historias del misterioso reino místico llamado Shambhala, que se remonta a tiempos inolvidables. El nombre Shambhala en sí mismo proviene de la palabra sánscrita que significa lugar de paz. Y aunque ha recibido innumerables otros nombres a lo largo de los siglos, incluida la denominación de Tierra Prohibida, o Tierra de Aguas Blancas o Pura, bueno, Tierra de las Maravillas, entre otras muchas. Ha sido parte del tejido de la tradición local de las tierras salvajes montañosas del Tíbet durante miles de años. Y también hay muchas profecías escritas en textos antiguos que orbitan alrededor de Shambhala, a menudo mencionándolo como el lugar en el que algún día habrá una batalla final entre la oscuridad y la luz, desde la cual la luz prevalecerá y marcará el comienzo de una edad dorada de benevolencia e iluminación sobre el mundo. Otra versión alternativa de este cuento es que el mundo un día será destruido a través de una terrible guerra cataclísmica, con solo Shambhala salvado, un santuario en medio de la destrucción, y después de esto pues habría un rey iluminado que se aventurará y la luz brillará sobre el mundo una vez más. Y como has dicho que estaba la atracción, ¿colará el día de la guerra ir a PortAventura para salvarme o tengo que buscar a Shambhala de verdad? Hombre, pues si te pilla la destrucción en mitad del vuelo del Shambhala, igual tenemos un accidente, ¿eh? A mí que me den fecha y hora entonces para estar ahí arriba, por si acaso. Hombre, al menos te divertirás, como tus últimos momentos, ¿no? Tendré buenas vistas de la destrucción del mundo. Estarás en plena montaña rusa viendo, ahora veo la destrucción, ahora no, ahora sí, ahora no. Y verás como la gente huye y tú gritando del terror o de la alegría, no sé. Sí, pues esta leyenda de Shambhala es una leyenda que es, aparte de ser muy antigua, entronca con muchas tradiciones. Si os fijáis, no solo se menciona en antiguos textos hindúes, que la primera vez que se menciona creo que era en el Mahabharata. Sí. Y básicamente también se menciona la figura de Buda dentro de todo el halo de Shambhala, que se dice que Buda viajó a Shambhala y fue él el que les entregó estos conocimientos a los reyes de Shambhala para que pudiesen perpetuar este reino espiritual, ¿no? Es un reino que básicamente oscila entre la espiritualidad y la ciencia. Es algo un poco curioso, ¿no? Y lo encontramos también en otro tipo de escritos, sobre todo ya en el siglo XVIII-XIX, estos momentos en los que hemos visto en muchas de estos episodios cómo emergen estos eruditos investigadores que se dedicaban pues a desentrañar los misterios del mundo, ¿no? Esto de la revolución científica y después todo este misticismo que empezó a eclosionar en esa época, que es cuando vemos todo el tema de los espiritistas y demás.
es súper curioso porque hay muchos estudiosos que se dedican en estas fechas a investigar todos estos misterios. Y Shambhala y Agartha es recurrente, es un fenómeno bastante recurrente y que puedes encontrar fuentes dentro de las escrituras antiguas, ¿vale? Sabemos que las escrituras antiguas pues beben de la mitología, beben del mito, no las podemos tomar al pie de la letra, ¿vale? Pero es un fenómeno que aún a día de hoy sigue bastante vivo. Es más, el mismo Dalai Lama, el que conocemos, el actual, ha hablado sobre Shambhala y él cree en la existencia de Shambhala. Lo que pasa es que matiza que no es un reino que se pueda encontrar físicamente, es un reino al que se accede kármicamente desde un punto de vista espiritual. No obstante, la leyenda sí que lo sitúa físicamente en la Tierra y lo sitúa aproximadamente entre lo que es las montañas del Himalaya y el desierto del Gobi, en una de estas partes. También se comenta que las comunidades tibetanas tienen conocimiento de dónde se encuentra, pero jamás lo van a compartir, ¿no? O sea, es algo que los monjes lamas, las lamaserías y demás guardan para sí, porque además, en principio, tampoco cualquiera que fuéramos ahí podríamos entrar. Aun si pudiéramos sortear todos los peligros que hay para llegar, porque es una zona muy hostil de la Tierra, estamos hablando, pues ya os digo, del Himalaya, a miles de metros con nieves perpetuas, en fin, en una orografía pues muy complicada, aun si consiguieras llegar al punto exacto, tampoco podrías entrar sin más. O sea, tendrías que ser aceptado por las comunidades que habitan Shambhala, que habitan Agartha, ¿vale? Shambhala sería un conjunto de ciudades, no solo sería una ciudad. Hay una ciudad que es la que más se conoce, la principal, que es la más cercana a la superficie, pero después hay muchísimas otras ciudades, se supone, en el ámbito intraterreno. Estas son las teorías que dicen que físicamente existe en la Tierra, ¿vale? Hay otras teorías que dicen que no, que es como de otro plano, es un plano kármico al que puedes acceder, pero solo desde un punto de vista espiritual. Así a grandes rasgos. No, pero es interesante esto que estás diciendo porque, o sea, el tema, la cuestión es que la entrada al sitio, bueno, dicen que está visible en el mundo terrenal, pero solamente aquellos que son de corazón puro pues pueden verla y acceder. Para el resto es prácticamente invisible. Esta idea es algo con la que muchos luego directores de cine han jugado mucho en sus películas. Por ejemplo, de hecho, en La Búsqueda 2, sin ir más lejos, juegan con eso. El reino perdido, azteca o maya, no me acuerdo cuál era, básicamente la entrada pues era visible, pero solamente se aparecía en determinados momentos. En este caso, el reino de Shambhala pues es prácticamente invisible y solamente la podrá ver aquel que es digno, ¿no? Esto también además es una idea con la que también han jugado no solamente para reinos, sino también, por ejemplo, con la leyenda de la espada Excalibur. Solamente aquel que fuera digno o puro de corazón podría, o sea, levantarla y extraerla de la roca. Y bueno, es una idea que para nada me sorprende y francamente yo creo que está bien. La pregunta incómoda es ahora, ¿quién de aquí es digno para entrar en el reino de Shambhala? Yo. Pero es que aquí hay un matiz y te diría que está muy bien esta reflexión, pero hay que matizar. Cuando tú hablas de quién es digno en cuanto a las leyendas del rey Arturo y demás, siempre se habla de una persona noble de corazón, una persona con ideas de justicia, con ideas bondadosas, ¿vale? Ese sería el noble. Pero para entrar a los reinos de Agartha, para entrar a estos estados kármicos, no vale con eso. Es un estado espiritual, es un estado que trasciende a todo eso. Ya no son ideas moralistas, sino que es una idea de básicamente para lo que trabajan todos los monjes, se esfuerzan todos los monjes por llegar, que es la iluminación. Entonces, para tú entrar en el reino de Shambhala, desde este punto de vista, tendrías que ser un iluminado. Y un iluminado es una persona que ha trascendido la realidad, la rueda del samsara, porque aquí en este contexto es lo que es, estamos hablando de mitología budista, la rueda del samsara, que es ese mundo en el que nos movemos, el mundo de las aflicciones, el mundo del materialismo, el mundo de los estados aflictivos, ¿vale?
has trascendido a todo eso y has llegado a un plano de la iluminación, que sería, entiendo yo, mínimo hasta el primer Bhumi. El primer Bhumi es el momento en el que ya pasas, ya abandonas el ciclo de reencarnación del samsara, ¿vale? Y ahí es donde se supone que, según esta teoría, podrías acceder o serías digno, que no haya, el concepto de dignidad ya no se usa en esta forma de verlo. Es algo diferente, es kármico, es espiritual. Bueno, como podéis ver, Alma, la alumna número 1, no tarda, no pierde tiempo en corregir al profesor. Esto es algo increíble. Afortunadamente, tenemos a un ser muy por encima de Alma, que es Dani, él sí que es digno y nos va a guiar, nos va a enseñar cómo entrar en este magnífico reino, que él sí que está iluminado. Yo solo diré que, si os fijáis, tanto los que dicen que solo se puede acceder de forma espiritual como los que dicen que se puede ver en la propia tierra, que existe físicamente, las dos tienen cierta relación, porque para acceder a ellas, si existe físicamente, tienes que pasar por circunstancias meteorológicas muy, muy duras, por caminos y lugares de muy difícil acceso, y sometes a tu cuerpo y a tu mente a una presión y a una situación en la que tienes que como que estar muy al 100% de ti mismo, tanto mentalmente como física. Entonces, si llegas a encontrarla, realmente es porque, volviendo a lo de digno o no digno, eres digno de y se te abre como el acceso a ese lugar. Entonces, si existe físicamente terrenal, o sea, es como que es que es lo mismo, es como que espiritualmente has llegado a ese punto y te están dando el acceso de las dos maneras, porque es muy difícil de encontrar y tienes que estar en un estado mental y físico como que en tu paz, en un estado en el que ya eres digno de entrar y por eso la has llegado a encontrar. Por eso se llama lugar de paz. No, pero es la cierto. traducción. No, sí, efectivamente. De hecho, creo que estaba escrito, la palabra Shambhala está escrito en sánscrito. Creo que lo he dicho bien, sánscrito. Entonces, pues bueno, efectivamente, es un lugar lleno de paz. Básicamente, yo creo que podríamos definirlo como una especie de paraíso, ¿no? El reino de los cielos en el ámbito terrenal. Y claro, no es de extrañar, siempre, a ver, la humanidad siempre ha tratado, en cierto modo, o al menos eso quiero creer, alcanzar ese estado, ¿no? De iluminación, alcanzar en el que estamos en un sitio donde no hay guerras, no hay enfermedades, eso es otro punto. Luego también los habitantes de este lugar son como los elfos, perdonadme el símil, pero es que no se me ocurre otra forma de explicarlo. Son seres que la idea del envejecimiento es diferente, ellos físicamente no envejecen y se mantienen siempre indemnes al paso del tiempo. Y la cuestión es que, pues bueno, siempre, pues bueno, no es de extrañar que los grandes imperios o incluso la humanidad en sí haya tratado de alcanzar ese estado. Hablando de imperios, el Imperio Romano mandó también numerosos pues espeleólogos y también diferentes tipos de aventureros, exploradores, como nosotros, a encontrar el sitio, pues porque llegaron a oír estas noticias, estos rumores llegaron a oídos del emperador y bueno, pues mandaron en su momento diferentes diferentes aventureros a ver qué había de cierto en ello. Lamentablemente, esos exploradores jamás volvieron. Los elfos de Tolkien. Los elfos de Tolkien, eso es. Los que había muchas diferentes clases de elfos. Los altos elfos, a ver, ¿cómo eran? Esto ya es los Volnor, los Alnor, todo este tipo Pero de... yo lo digo porque están los elfos de Harry Potter, los elfos de las mitologías humanas y muchos elfos. Pues sí. Mira, aquí en el chat nos dice Gabrielius, ¿el cristianismo sacó de Shambhala el mito del paraíso? ¿Qué creéis? No Porque al final eso es una extensión y el paraíso es les daban un sentido a lo que hay tras la muerte, no sé. Yo no creo que sea lo mismo. No, son conceptos diferentes, parten de distintas premisas, aunque sí que es verdad que hay
como las creencias teosóficas, que ya sabéis que surgieron en el siglo XIX, tratan de aunar todos los conocimientos religiosos en una sola disciplina, ¿no? Ellos creen que todo viene del mismo tronco, pero que después se ha desvirtuado, ¿vale? Sí, la teosofía yo creo que podría querer vincularlo, pero no es lo mismo, porque son premisas completamente distintas, en mi opinión, ya cada cual. No, tiene sentido. ¿Y los nazis la buscaron? Dentro Los de nazis. todas sus aventuras que también tuvieron buscando objetos extraños, ¿creéis que este fue uno de los mitos a los que también acudieron? Sí. Shambhala era también una de las cosas que perseguía aquí el Führer. Todo lo que tenía que ver con las reliquias budistas, con los monjes y demás, le atraía mucho. Por eso lo que veis en la esvástica es un símbolo tibetano, pero es un símbolo tibetano, está al revés. Si lo veis, no es lo mismo porque está al revés. Pero cuando llegó se hizo bastante, o sea, lo miraban con buenos ojos precisamente porque el símbolo que esgrimía era el símbolo tibetano de la paz. Ese es el símbolo de la paz. Por curioso que os parezca, la esvástica, que no es esvástica, sino que es al revés, pues es el símbolo de la paz. Y sí, de hecho, cuando se habla de la raza aria, viene de los arios, pero esto viene de la filosofía budista muy, muy antiguo y se refiere a un pueblo de elegidos en el sentido, no que sean elegidos, sino que son iluminados. Es una serie de personas que se han iluminado. Entonces, por eso son especiales, por eso son, no porque sean de una raza u otra. Otra idea que pervertió también Hitler cuando trató con todos estos temas. Ya sabéis que le gustaba mucho. En Indiana Jones lo hemos visto reiteradamente, que buscaba reliquias y era verdad que lo hacía, era verdad que lo hacía. Y el budismo ya os digo que le atraía muchísimo en ese sentido, o sea, las reliquias budistas y toda esa filosofía. Se lo traía porque buscaría fuentes de poder también. O sea, sí que es verdad que le gustaría, pero él buscaba fuentes de poder para tener más. No porque le creyese en todo esto, él quería más poder. Claro, Pues sí. no, nada que ver con la creencia del budismo, no tiene nada que ver, pero sí que con eso, con la idea de ser especial, claro, la idea de ser un Buda es ser muy especial, eres un ser iluminado, claro. ¿Qué hay más que eso? Es un ser que ha trascendido a todo. Al final es lo que es eso. Él cogía todas estas posibles leyendas y les daba búsqueda por si alguna de ellas era verdad, pues para poder acceder a esas fuentes de poder, de iluminación, de vida eterna, porque al final muchas también hablan de alargar la vida si llegas a... No sé, era un poco de todo. Era por egoísmo y no por querer acceder a ese punto de estado de iluminación. Él tenía otros fines, pero cogía esas leyendas, esos mitos, esas historias en búsqueda de que alguna fuera real para su beneficio. Sí, o sea, realmente podemos decir que Hitler realmente no tenía ningún tipo de religión. Si había algo en lo que creía era en la filosofía de Nietzsche, en la teoría del superhombre, y lo que buscaba era precisamente el poder, pero no creía en ningún tipo de religión o Dios o más allá de eso. Lo que realmente buscaba era precisamente lo que nosotros estamos diciendo, esa fuente de poder, pues bueno, que a lo mejor le permitía ser inmune al paso del tiempo, no envejecer y alcanzar una especie de estado en el que pudiera estar por encima del resto. Entonces, pues bueno, para nada me sorprende. Seguramente buscó toda esta serie de reliquias, también eso es el lugar para alcanzar esa cantidad de poder. Pero vamos, que en lo que se refiere a religión, creo que podemos estar 100% seguros de que él no creía nada más en sí mismo. Matizable, porque el hecho de que persiguiera todo este tipo de reliquias, el hecho de que buscara estas fuentes de poder, ya implica que entre sus excentricidades estaba la de dar crédito a los poderes más allá de lo que se ve a simple vista, porque si no, no hubiera dedicado esfuerzos, tiempo y dinero a hacer este tipo de búsquedas, a confiar en este tipo de poderes que son poderes sobrenaturales, por así decirlo. Entonces, digamos que no era tan prosaico en ese sentido como... No en el sentido de yo creo, de religioso, pero sí que daba importancia a los temas sobrenaturales. Eso yo creo que está fuera de toda duda, ¿no? Sí, justo, exacto. Pero quiero decir que no
lo que quiero decir es, o sea, no tenía ninguna deidad, no, o sea, creía en las cosas sobrenaturales y a lo mejor en cosas que estaban por encima de, a lo mejor, de lo normal, por así decirlo, pero quiero decir que no tenía ninguna deidad, no tenían ningún dios, a diferencia de algunos que podrían tener varios dioses o nosotros que tenemos un dios al que venerar, él no tenía nada La de verdad eso. es que su creencia personal no la sé, no la conozco, no sé si creía en un dios o si no creía en un dios. Lo que sí está claro es que daba crédito a asuntos sobrenaturales, pero ya el resto ya no sé. Quizás debería saberlo, ¿no? Pues no lo sé. Si alguien lo sabe en el chat, por favor que lo comunique. Un escéptico de estas cosas no era, o sea, él les daba crédito porque al final las buscaba. Tenía que creer en ellas y que podían existir cuando, lo que tú has dicho, le dedicaba tiempo, dinero y esfuerzos en buscar algo. Ujú. Sí, 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 o sea, de todas formas, claro, a ver, hay que tener en cuenta que, claro, le debía de fascinar este tipo de temas porque ¿cuál es la última conquista que le queda al ser humano? Bueno, le quedan muchas, pero una de las mayores conquistas es precisamente vencer al tiempo, vencer a la muerte. Entonces, claro, si por algún casual, en el momento en que una persona escucha el rumor de que hay un medio, hay un método, pues entonces los hombres o los hombres poderosos, los grandes conquistadores, aquellos que han ostentado el poder, pues rápidamente se vuelcan en eso. Porque ¿cuál es el mayor temor de un hombre con poder o que ha alcanzado la cima? Perderlo. Entonces, para nada me sorprende que Hitler dedicar esfuerzos a eso, porque incluso antes que él, pues estaban los emperadores romanos y todo tipo de personas que se volcaron en busca también del Shambhala o cualquier otro tipo de objeto que le permitiera alcanzar ese estado. Y tú, Víctor, no sé si te hemos interrumpido porque ibas a decir algo y has estado como, de momento hemos empezado a hablar de este tema y tú te has quedado diciendo, bueno, que dejen, que sigan estos con el tema de la divinidad. No, yo solo quería preguntar, ¿sabéis de si se hizo alguna expedición a propósito para ir en busca de Shambhala? ¿O las únicas que han habido son las que hay por ahí que se dice que antropólogos y zoólogos que eran nazis estuvieron allí investigando y eso es lo que hicieron básicamente? ¿O hay alguna a propósito para buscar el Shambhala? A ver, yo específicamente con nombres y apellidos no lo sé, pero sé que ha habido expediciones. Tendría que En buscar un busca del poco más. Shambhala, no Sí, de otra cosa. sí, Vale. pero ya tendría que investigar más, porque ahora mismo no te sé dar datos ni te sé decir. Claro, yo tampoco estoy seguro de si algo en concreto con un dato o algo, pero sí que sabemos que ha buscado varias fuentes y ha habido varias expediciones e investigaciones sobre varios de estos temas por parte de ellos. Pues, o sea, tiene gracia que lo digas esto porque creo que hay un tipo, hay un artista ruso que aparte de artista era filósofo, escritor, arqueólogo, bueno, vamos, un viajero y también una persona pública de Rusia. Y el tipo, pues bueno, a ver, bueno, venga, vamos a hablar. A ver, Alma ha levantado la mano, hecho a temblar, cuidado, hable usted. ¿Que de qué época? Solo quiero saber la época. Quiero Ah, saber. vale, vale, bueno, menos mal, vale, una duda, no una contradicción, vale, de acuerdo. Este hombre es del siglo XIX, de 1874, algo así. Entonces, pues bueno, el tío parece ser que nació el 27 de septiembre o algo así, de 1874. Bueno, el, el caso, a ver, este señor, pues el Nikolai Roerich, parece ser que sí que hizo una investigación pues por el lugar, ¿no? También estuvo con otras personas, otros exploradores. No te puedo decir si realmente estaban buscando el Shambhala o alguna que otra cosa, pero estaban de expedición. Y sí, yo creo que era precisamente por el Shambhala porque en algún momento dado, según lo que escribe luego en este libro de bitácora, en el que van diciendo y explicando un poco lo que les va sucediendo, pues él dice, debíamos de estar muy cerca del templo, porque notamos un fuerte olor a incienso. No era solo yo, también eran mis compatriotas, pero no vimos nada. Entonces, claro. El olor de incienso no es un olor que pase desapercibido y es muy característico precisamente de templos, de iglesias y de lugares sagrados.
Entonces, que no fuera solo él, sino que fueran todos los que lo olieran, pues que pudieran estar cansados o que a lo mejor, pues vete a saber que el cansancio les jugó una mala pasada. Puede ser, esto pasa, pero que me resulta muy extraño porque todos ellos al mismo tiempo empezaron a sentirlo. Y creo, o sea, no puedo afirmarlo, pero creo que estaban en busca del lugar, estaban en busca del reino de Shambhala. Yo sé que las expediciones que han ido, que ya os digo, no os puedo dar datos precisos como ha hecho Jaime, pero sé que las expediciones que han ido han dado testimonios de cosas que han visto. Y entre las cosas que han visto, algunas cosas que se decían era que se notaba la presencia de Shambhala porque había como especie de, como si fueran auroras boreales, como si fueran estas trazas de luz luminosas que suben hacia el cielo, de colores extrañas que convergen y que no son naturales, pues de haber visto ese tipo de cosas, ¿vale? Y le daban explicación con que eso era la luminosidad de la ciudad que emergía en medio del Himalaya, de las cumbres de nieve perpetua y demás, emergía, ¿no? Y el que estuviera por ahí, pues podía atisbarlo. Eso sí que he leído que varios testimonios lo dicen, ¿vale? Eso es lo que sé. A ver, yo lo que he visto por ahí es que hay unas supuestas expediciones ocultistas al Tíbet por parte de los nazis, donde Alemania envió expediciones anuales al Tíbet entre el 1926 y el 43. Y la misión era primero encontrarla y después mantener contacto con los antepasados arios en Shambhala y Agartha. Y bueno, pues decían que tenían esas ciudades subterráneas ocultas bajo el Himalaya. Y expertos en el tema, pues servían como guardianes de secretos poderes ocultos, especialmente del Brill, ¿vale? De la sociedad esta del Brill del Tercer Reich. Entonces, claro, son supuestas expediciones. Por ahí hay gente que va diciendo que sí que existían, pero no parece que no hay documentación. A ver, que ha habido expediciones seguro, porque este tipo de cosas siempre atrae a gente, siempre, aunque sea desde el punto de vista, puede ser ocultista, puede ser arqueológico, puede ser simplemente de divulgación, de un escritor, estas cosas siempre, o sea, podríamos hacer un capítulo de expediciones que han ido a buscar el Shambhala o expediciones que han ido a buscar la ciudad de oro azteca o cosas así. O sea, seguro que podríamos hacer incluso un capítulo solo de eso y sería realmente interesante con datos ya corroborados con personas, nombres y demás. Y sobre todo, ya os digo, en el siglo XIX-XX esto eclosionó un montón. O sea, los viajes buscando reliquias eran bastante comunes, tanto eso como los viajes para buscar arqueología, que antes se hacía de otra manera, la arqueología completamente distinta, era mucho menos arqueología y más saqueo de tesoros, ¿no? Pero también se hacía. Entonces sí, seguro que hay, o sea, segurísimo. Ahora, habría que informarse bien y hacer un compendio de las expediciones. Y seguro que sacábamos cosas muy interesantes de lo que encontraron o no encontraron. Sí, fíjate tú, mira, hablando de escritos y demás, también destaca otra figura, es James Hilton. Este escribió, bueno, empezó siendo periodista y luego, pues bueno, no, a veces pasa que el periodista luego se convierte en escritor. Y claro, este escribió la obra de Horizontes Perdidos. Sí que es cierto que antes de proseguir debo anunciar una cosa, un elemento fundamental. James Hilton no es arqueólogo ni tampoco es un tipo que se haya hecho expediciones ni a Shambhala. Pero sí que es cierto que en su obra Horizontes Perdidos relata el reino utópico al que él denomina Shangri-La, pero básicamente es el reino de Shambhala, porque la ubicación es exactamente la misma, las características son idénticas, entonces, pues bueno, son básicamente idénticas y James Hilton, pues claro, como periodista y también como investigador de la verdad, pues debió de oír también esta historia y por lo menos entrevistar a alguno de estos aventureros que en aquel momento, además era el siglo XX, por aquella época hay que tener en cuenta que ganó mucha fuerza. Entonces él prácticamente relató
el reino de Shambhala en Horizontes Perdidos. Bueno, yo quería también añadir aquí, ya que estamos hablando aquí en el Himalaya y eso está muy cerca de India y su mitología hindú, y bueno, ya hablamos también en su día de los vimanas. Entonces, ¿creéis que tiene alguna relación los vimanas con Shambhala? Más que nada porque, claro, si nos vamos a la teoría sola de los budistas de que solo iluminándote puedes llegar, obviamente no. O a lo mejor sí, no sé. Depende de cómo se plantee. Pero si nos vamos más a las teorías estas de las que hemos estado hablando últimamente y juntamos el tema ovni con los vimanas y todas estas cosas, a lo mejor sí que podríamos unir estos dos grandes misterios, ¿no? Claro, podríamos decir que la ascensión es que te abduzca un ovni y ya estás Abduzcan. ascendido. Abduzcan. Y ya está, ascendido total. Y Shambhala es el nombre de la nave nodriza. Vaya, esta no me la esperaba. Bueno, aquí de repente se ha producido un gran giro en el transcurso de la historia. Bueno, pero has ascendido a Shambhala, no puedes negártelo. Eso es innegable. Sí, sí. No, pero a ver, es cierto que la mitología hindú y la mitología budista es sinérgica, porque básicamente el budismo surge en la India. El budismo surge en la India y luego va hacia el Nepal. En el Nepal se especializa, por así decirlo, y se convierte en lo que conocemos como el budismo tibetano, ¿vale? Y se desarraiga un poco de sus raíces, que sus raíces tienen más que ver pues con el hinduismo, con los brahmas y demás. Entonces, ya hay noticias de Shambhala en la mitología hinduista, esto lo sabemos. Como también obviamente se centra más en lo que es el Tíbet, porque es ahí donde físicamente siempre se dice que está, pero está a medio camino. O sea, es que son sinérgicas. Entonces, si se puede comparar, todo se puede comparar, porque realmente tienen raíces comunes y tienen elementos que, si tú te fijas, son bastante sinérgicos. Esto que decimos de la iluminación no es dominio solo del budismo tibetano. También el budismo hinduista también lo tiene. Es decir, incluso los hinduistas habréis visto a estos señores que van con las rastas, van famélicos y se dedican a meditar todo el día. Estos señores buscan dejar el mundo atrás e iluminarse, ¿vale? Son distintas maneras de enfocarlo. El budismo tibetano lo que tiene ya es la figura de Buda, es el camino del medio, que es un camino más atemperado, son matices y son cosas que desvinculan una de otra, pero sí hay un tronco común que es inevitable acudir a él porque existe, ¿vale? Bueno, también hay muchos reportes de supuestos ovnis adentrándose en la Tierra, ya sea por volcanes o ya sea a través del océano y entrando en el interior de la Tierra. A lo mejor esta Agartha, de la que es ciudad principal Shambhala, tiene este vínculo con estas naves, ¿no? A lo mejor hay algo más ahí abajo que no solo unas supuestas ruinas o un supuesto mundo etérico que no es físico. A ver, no solo eso, es que aquí tenemos que desligar, ¿no? Entonces, por un lado están las teorías que aluden a un reino físico que va entre lo físico y lo espiritual, pero es físico. Y otras que dicen que simplemente, que es la que comenta el Dalai Lama, que es simplemente un estado kármico no accesible físicamente, ¿vale? Las que dicen que sí que existe, estas aseguran que hay una serie de ciudades, algunas más cercanas a la superficie que otras, pero dentro de la Tierra, ¿vale? La mayor de ellas es la que viviría el rey, donde se supone que hay como 32 reyes ya han pasado, 32 reyes o así. Según donde mires, unos dicen que llegan a vivir los pobladores
900 años, otros aluden a un milenio, otros dicen que son inmortales. Es que esto ya es dependiendo de qué estás leyendo y las fuentes que estás leyendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál era la pregunta exactamente que tenías a este respecto? Porque ya me he olvidado haciendo la disertación. Es verdad, es verdad. No, básicamente eso, que podríamos unir estos mundos, ¿no? El de las conspiraciones con los ovnis, Sí. y a Garza como ya no solo como zona intraterrena bajo el Himalaya o bajo el Tíbet, sí, sino que ya algo global, una Garza global, como se plantea, sí. y que se pueda acceder pues desde diferentes puntos, como Vale. hacen los ovnis, por los volcanes, por el agua. Vale, sí, pues a eso iba. Sí, es verdad, que es que me he perdido hablando de... Me voy por peteneras y me pierdo. En esta corriente que asegura que es un reino físico, se dice, entre otras cosas, que hay reliquias de la Atlántida, hay reliquias de Lemuria y hay reliquias de los grandes reinos míticos que se preservan allí. Entonces, también alude a que son seres un poco como lo que hemos hablado en los episodios de antiguos astronautas o extraterrestres o razas de como pueden ser pues los pleiadianos y todos estos, ¿vale? Ujú. Sería un poco alusivo a todo esto. Entonces, según esa teoría, sí, o sea, realmente incluso yo he llegado a ver quien dice que estos seres pues tendrían unos 3 y pico metros de altura, vivirían no sé cuánto tiempo, ya les digo, diferente cada una, y acumularían en su reino una serie de bibliotecas extensísimas con todo el conocimiento del mundo y de todos los reinos ancestrales y demás. Puedes tirar hacia donde quieras, tienes leyendas múltiples y depende de dónde mires, pues van hacia un... Sí, podrían ser como los antiguos astronautas, seguro, porque es que parece lo mismo, realmente. Además, siempre van a lo mismo. Es una raza que busca que la humanidad ascienda y que la humanidad deje atrás, pues, lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? De pleiadianos, de arturianos y demás. Entonces, sí, yo creo que se puede unir bastante. Bueno, según dicen, últimamente con todo esto del Congreso de Estados Unidos y lo de los ovnis y demás, cada vez están diciendo más que están entre nosotros, y entre nosotros pues también quieren decir que están precisamente aquí en este planeta bajo tierra viviendo, tienen sus civilizaciones, hay diferentes razas y demás, entre otras muchas cosas. Y bueno, y podría llegar a no ser un mito al final, sino algo real que está sucediendo actualmente. Pero esto ya son cosas que bueno, se van comentando, sean realidad o no. Espero que lo lleguemos a saber, que salga todo a la luz con todo este lío de todos los secretos de este tipo. Pero bueno, parece ser que si escarbamos un poco entre varias teorías se pueden unir. Desde luego, si tiras de teorías, aquí puede salir cualquier cosa, básicamente. Hombre, ya unimos lo de la isla de San Borondón de Canarias con la Atlántida y con también la entrada a Garza, así que Claro, es que al esto final está chupado. Hay que preguntar a los hombres de negro, los Men in Black. Ellos seguramente nos van a ayudar, nos pueden echar un cable en este tipo de cosas. Lo malo es que, claro, cuando te digan la verdad y creas que ya podrás contárselo a todo el mundo, te dirán, por cierto, mira esto. Te flashearán y dirás, ¿de qué estábamos hablando? Del tiempo. ¿De qué otra cosa íbamos a hablar? Ah, claro, sí. En fin. Yo sí que he estado, en esto que he estado buscando sobre Shambhala, hay gente que dice que cuando estás cerca de ella ves como orbes de luz en el cielo móviles y que es como una señal de que ya estás cerca de. Quién sabe si eso no son ovnis entrando o saliendo, alguna entrada, como tú has dicho, Víctor. Puede ser energía, puede ser alguna señal de que estás cerca a nivel espiritual o incluso lo que tú has dicho. Puede ser que sea alguna nave saliendo o entrando de Shambhala. Sí, también se dice lo mismo de Montserrat, a la cual también fueron los nazis a buscar cosas, donde también hay estructuras religiosas que se ponen normalmente en sitios donde hay
vórtices energéticos bastante poderosos. Y también dijimos que había allí precisamente pues uno o varios portales dimensionales de donde entran y salen pues entes de otras dimensiones, de otros universos, planetas, veré tú a saber, ¿no? Hay también muchas teorías en este aspecto, en este ámbito. Ujú. En cualquier caso, o sea, obviamente, claro, estos lugares y todas las reliquias que encierran, junto con todas las leyendas que tienen cada uno de ellos, pues claro, han sido aprovechadas, por supuesto, por numerosos escritores, directores de cine, ya sean para sus películas, sus series, para darle ese toque místico a sus producciones audiovisuales o para sus obras literarias. De hecho, por ejemplo, El Reino de Sangrila, sin ir más lejos, aparece en la película, en la tercera de La Momia, en la que sale pues Brendan Fraser. Obviamente, a ver, esta película no es tan buena como la primera y la segunda, de hecho se nota, es un bajón de calidad, pero la idea de cómo está el reino oculto, a mí es una de las cosas que me fascinó. Y bueno, pues no solamente con el reino de Sangrila, también hay múltiples cosas, los objetos que hemos dicho antes, el Santo Grial, el Arca de la Alianza, o también, por ejemplo, la lanza de Cristo, la lanza que atravesó el pecho de Cristo. Pues claro, cada uno de estos objetos y muchos otros más que no estamos mencionando, pues han sido aprovechados de una manera u otra para dar ese toque mágico y de misterio por los diferentes escritores. Sí, ¿nadie ha jugado al Uncharted 2 o qué? Seré muchos. Yo, creo que ¿eh? el Uncharted Yo, así que 2. cuidado, ¿eh? Que yo no he jugado al Uncharted 2, ¿eh? Así que cuidado con los spoilers, ¿eh? Bueno, pues, pero en el Uncharted 2 precisamente van en busca de Shambhala. Ujú. O sea, quiero decir, no es algo que yo creo que mucha gente, de hecho mucha gente lo conoce como Shangri-La en lugar de como Shambhala, precisamente por el escritor este que has comentado, pero realmente es lo mismo. Es un mito que yo creo que es casi tan conocido como el Dorado, no tanto porque es más elusivo para nuestra cultura, ¿no? Occidental, pero también es muy conocido el mito de Shambhala, creo yo. De hecho, creo que, ya no estoy seguro, pero creo que este superhéroe, bueno, no es superhéroe, pero es un héroe de Marvel. El pavo este, el de Iron Fist, creo que precisamente tiene un accidente en el avión, están con sus padres, todos mueren, él sobrevive y creo que es acogido por estos monjes tibetanos, por el reino de Shambhala, y él gana este puño dorado de muchísima fuerza y pues y luego cuando vuelve a su sociedad pues trata un poco de combatir el crimen gracias a esos poderes, ¿no? Luego es cierto que se cruza con Luke Cage, el Daredevil y la Jessica Jones, pero que también creo que fijémonos cómo también en el mundo de superhéroes aprovechan cualquier cosita para crear un nuevo personaje del mundo Marvel. Hombre, tienes a Loki y a Thor, los primeros, ¿no? O sea, Hombre, vamos, o sea, eso ya es cultura, pero vamos, eso ya es cultura vikinga pura y dura, ¿eh? O sea, cultura nórdica. sí, porque al final el ser humano, lo hemos hablado muchas veces, busca algo más, busca que la vida no sea simplemente lo gris que conocemos, ¿no? Entonces nos gusta mucho el mito, nos gusta la leyenda, nos gustan los misterios, es algo que va intrínsecamente unido al ser humano, entonces esto siempre va a pasar. Y cuando existe una leyenda que ya tiene cierta antigüedad, o sea, digamos, lo encuentras escrito en cosas de hace 2000 años, pues ya todavía le das más crédito simplemente porque alguien lo escribió hace 2000 años, ¿sabes? Ese alguien podría estar inventándoselo hace 2000 años, pero como ya lleva 2000 años, pues ya tiene mucha más credibilidad, solo por eso. Y nos cimentamos en ese tipo de cosas pues para creer, para darle un poquito la chispa a la vida, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el personaje de Thor y todo esto, claro, ya estas divinidades, que Thor prácticamente, si controla el rayo, sería el equivalente, su equivalente sería Zeus, pues, claro, son personajes, claro, divinidades que el humano creó, mientras que en el Shambhala yo creo que sí que no son creaciones, sino que simplemente son lugares que realmente existen. Mientras que a lo mejor los personajes estos que estamos mencionando,
pues son pues que fueron creados por el ser humano para explicar los diferentes fenómenos meteorológicos. Entonces, llega un momento en el que algunas leyendas sabes que, por muy místicas que sean, pues no son reales. Mientras que el reino de Shambhala sí que puede tener ese toque de contra, ¿dónde estará el sitio? De en qué momento o cómo podemos llegar a ese sitio. Pero porque es un lugar físico, o sea, es un lugar que a ti se te antoja como físico. Entonces, si es un lugar, es un sitio al que puedes llegar. Si es una persona, si es un personaje, se lo puede haber inventado cualquiera, ¿cómo sabes? A no ser que haya un registro que te certifique que esa persona vivió. Pero aunque te certifique que esa persona vivió, tampoco te certifica que tenga esos poderes que le atribuyen los mitos o las leyendas. Pero si es un lugar físico, es como la Atlántida. ¿Por qué hay tanto ir y venir con el tema de la Atlántida? Pues porque aparece en los escritos de Platón y porque se describe en los escritos de Platón. Y se describe como un lugar físico de la época. Entonces, hay cierta cosa ahí que da lugar a pensar que pudiera ser, porque como todos sabemos, y aunque es verdad que los mitos y las leyendas, las sagas legendarias, se han escrito siempre para explicar algo, para dar a conocer o una cultura o una forma de pensar o lo que sea, siempre hay algo en lo que se basan, siempre hay ese pozo de realidad en el que se puede basar. Entonces, eso es lo que busca el investigador, eso es lo que busca el explorador, el que se mete en estos temas. ¿Qué hay detrás de estos escritos? ¿Qué hay detrás de estas leyendas que pudiera dar lugar en un primer momento a que se escribieran? Al final esto es como todo. Tú dices que los que son el Thor y todo esto, que son divinidades, era para explicar cosas meteorológicas y fenómenos atmosféricos o incluso cosas cotidianas que no les encontraban explicación y se lo atribuían a seres más poderosos. Puede que no, puede que a lo mejor sí que hubiese alguien con ese nivel de poder, de tener tecnología, porque no eran de aquí, volviendo al tema extraterrestre. A lo mejor sí que vieron a alguien con ciertas habilidades o tecnología que producía rayos y lo atribuyeron a divinidades y demás. O puede que no, puede que lo exageraran y se lo inventaran, del mismo modo que podrían haberse inventado en los escritos antiguos la existencia de ciudades mágicas, de oro. Entonces, esto es lo que da pie a investigar, a buscar y a imaginar que sí que puede existir. No tiene por qué ser solo que los lugares tienen más veracidad. A lo mejor los seres estos que consideraban dioses también lo tienen, pero no eran de aquí. Ahora, para rizar el rizo, podemos decir que aquellos seres que ostentaron ese poder eran en realidad los seres que viven en el Shambhala, alcanzaron la iluminación y podían controlar la materia a su antojo, también la energía. O sea, ahora que dices eso, sobre Shambhala también se dice que todos los grandes eruditos, todos los grandes filósofos y todas las grandes corrientes de pensamiento han surgido en un primer momento de Shambhala. Shambhala, en la escuela, hay una escuela de Shambhala, se prodiga la transmisión del conocimiento y ese conocimiento acaba en el mundo gracias a esta escuela, ¿vale? Esta es otra de las cosas que se dice sobre Shambhala. O sea que todo lo que sabemos, en cierto modo, ha salido por Shambhala. Eso es lo que se comenta, sí. Madre mía. Esto sí que ahora mi cerebro ha hecho... ha explotado como la estrella de la muerte. Madre mía. O sea, al final si nos remontamos a mitos tan lejanos, de algún sitio tiene que empezar todo, ¿no? Entonces, cuanto más atrás o más antiguo sea el mito, más posibilidades tiene de que haya influido en muchas de las cosas que tenemos hoy en día como normales también. Pero fíjate tú, o sea, es curioso, ¿no? Porque, a ver, el Shambhala está, bueno, ya sabemos, por la zona de Oriente. ¿Cómo es posible que algunas civilizaciones, tales como Egipto, surgieran con semejantes conocimientos? Es decir, hay mucha distancia. ¿Cómo? No sé, aquí hay algo que no me encaja, Alma. Aquí, Alma, yo creo que, no sé, alumna número 1, usted se ha columpiado un poquillo aquí. Ahora ya no, está empezado, y no sé, no me encuadran las cosas. Y antes he nombrado los vimanas. Son cosas rápido y fácil de llegar. Son cosas que se comentan. Todo lo que no sepas lo hizo un mago.
claro, la idea es que todos los grandes pensadores y demás se han instruido en Shambhala. Han recibido instrucción en Shambhala y gracias a ello han transmitido sus conocimientos. ¿Cómo lo transmiten? Si estamos hablando que es un reino que oscila entre lo espiritual y lo físico o que solamente es espiritual, pues por medio del pensamiento, por medio de la mente, por medio de la iluminación, ¿no? O sea, telepatía, básicamente, podríamos decir, se conectan sus mentes. Es que el problema es que estamos tratando de dar una explicación por medio de la razón a algo que trasciende los límites de la razón, de la inteligencia intelectiva, o sea, exacto, o sea, no se puede, hay cosas que no se pueden explicar. Si les das crédito, les das, si no les das crédito, pues no les das crédito. Pero ya Hay está. una cosa que se llama la mente colectiva. Claro. Y lo que aprende uno lo saben todos. Así que solo hace falta conectarse a ese canal y descargar la información. Sí, y hay otra teoría por ahí que dice que ya tenemos todo el conocimiento del universo, solo que lo hemos olvidado. ¿Lo que hemos olvidado? Olvidado. Bueno, o sea que nos lo tienen que redescubrir. O hemos cerrado la puerta donde está todo eso almacenado. Y nos hemos quedado fuera. Hay que aprender a abrirla. Dentro de rumores. O sea, hay una anécdota que me gusta muchísimo, que es precisamente que un sabio de estas categorías que tú dices, que pues, tenía todo lo conocido, se fue llamado por un emperador romano. Y el emperador romano, pues, quería que le transmitiera esos conocimientos. El sabio se dio cuenta de sus intenciones, que no debían de ser muy sanas, porque le dijo que no le iba a dar nada. El emperador romano parece ser que mandó que le apresaran. Y él, el sabio, dijo: podéis arrestar mi cuerpo, pero nunca atraparéis mi mente. Y entonces se envuelve en su túnica y, como un mago, desaparece. Pero al estilo Obi-Wan Kenobi, ¿eh? De esto que de ¡fas! Y desaparece. Entonces, pues el pobre emperador romano se quedó un poco decepcionado, ¿no? Porque creía que tenía el poder, pero presenció un poder más allá de lo que podría tener él. Esto, tengo que rescatar esta anécdota, porque es que, joder, precisamente la encontré investigando el tema, pero en tantos vídeos que me vi, ya no me recuerdo. Si encuentro os lo paso, porque es que me imagino la cara del emperador romano, que debía de ser todo un poema, ¿eh? De repente decir, casi tan buena como cuando Ned Stark cree que tiene la situación controlada en el salón del trono y resulta que no, que Nanai no tiene nada controlado. Y bueno, antes de terminar, comentaros que para el 11 de mayo vamos a hacer una quedada, una jornada de Refugio el Aventurero en Montserrat, en Barcelona, España. Así que todos aquellos que queráis participar o venir, estar con nosotros, conocernos, lo que sea, guardaros el día. Y bueno, atentos a las redes sociales para posibles actualizaciones y para saber en un futuro dónde vamos a quedar y a qué hora. Sobre todo en Instagram, ¿vale? Que sea @sagagaldin, todo juntito. Así que nada. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Podéis escucharnos, aquellos que lo hagáis en diferido, cada semana los viernes a las 7 de la tarde hora española en nuestro Twitch, saga_galdin, donde grabamos cada episodio y tenemos el chat en directo para que nos comentéis cositas. Luego tenemos nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin, o tenéis el link en el chat en directo. Y luego el Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez, el de Jaime es @jbarongrau, barón con B, y tanto Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como @sagagaldin. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventureros! Pues muchas gracias una semana más. Espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos la semana que viene, aventureros. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros y hasta la semana que viene, aventureros. Pues lo dicho, aventureros y viajeros,
cojan sus brújulas, cojan su equipaje y vamos directamente al Shambhala.